Buenas tardes, queridos compatriotas latinoamericanos. Bienvenidos a otro episodio de Marin Maths. Y pues como ya saben, usualmente no publico videos en español, pero en este caso voy a hacerlo en español porque voy a presentarles 6 preguntas diferentes que han sido requeridas por una persona en social media. Entonces son 6 preguntas de, supongo, un examen que van a hacer en la escuela o algo en la universidad, ¿no? Entonces, las 6 preguntas pues me han parecido bastante simples en el punto de vista de los conceptos, pero siempre tienen sus trucos y hay que tener cuidado al momento de llevarlos a cabo, al momento de resolverlos. Bueno, vamos a empezar con el primer problema, Entonces, el primer problema dice: el siguiente plano es de un hogar que se utiliza para acampar. Dentro de este sitio existe un lago artificial que tiene 3 metros de profundidad. ¿Cuánta agua se necesita para llenar dicho lago? Considera la escala de plano. Entonces aquí yo les voy a poner un documento PDF en el link en la descripción para que lo puedan ver ustedes mismos, así mismo que yo haga los problemas en el tablero. Entonces aquí es como un sitio para acampar, ¿cierto? Y hay una gráfica, hay un lago que se describe por 2 funciones, ¿sí? La función y es igual a 3 menos x al cuadrado y y es igual a x más 1, en el intervalo de negativo 2 a 1, Y entonces este intervalo cerrado con las 2 funciones simplemente describen el lago, el área del lago, viéndolo desde arriba. Pero el lago tiene 3 metros de profundidad, Entonces es importante saber que la escala de la gráfica nos dice que por cada unidad tenemos 5 metros. Entonces una unidad es igual a 5 metros. Eso es importante porque la respuesta debe ser en términos de metros cúbicos, porque vamos a encontrar la cantidad de agua necesaria para poner en el lago, la cantidad de agua que se necesita. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto es simplemente un problema de integración, ¿sí? Vamos a encontrar, entonces la gráfica es así. Y entonces aquí tenemos 3, ¿cierto? Esto es 1, 2, 3. Y este es 3 menos x al cuadrado, ¿sí? Las intercepciones no son muy relevantes porque nosotros vamos a encontrar el área entre esto y la función y es igual a x más 1. O sea que si esto es 1 aquí, x más 1 viene siendo esto, ¿sí? Entonces nosotros no necesitamos saber cuáles son las intercepciones, ¿cierto? Porque ya sabemos que es en el intervalo de negativo 2 a 1. O sea que las intercepciones simplemente van de negativo 2 a 1. Y si lo quieren comprobar, simplemente igualamos las 2 expresiones. 3 menos x al cuadrado es igual a x más 1. ¿Sí? Ponemos todo en un solo lado de la ecuación y la igualamos a 0. O sea que tenemos x al cuadrado más x es igual a menos 2. Menos 2 es igual a 0, ¿sí? Y ahora lo que usamos, simplemente factorizamos esto aquí, ¿cierto? Entonces, si factorizamos la expresión cuadrática, encontramos las intercepciones en el eje x, ¿cierto? Entonces vamos a tener x, y esto va a ser aquí menos 2, ¿cierto? O más 2, y x menos 1. Igual a 0, ¿cierto? Entonces las intercepciones respectivas en x es igual a negativo 2 y x es igual a 1, como lo describe nuestro intervalo cerrado. Listo. Entonces ahora lo que nos queda hacer es encontrar el área debajo de esta curva y encima de la línea y es igual a x más 1. Entonces esto se describe como el área en términos de x es igual a la integral de negativo 2 a 1, ¿cierto? En el intervalo cerrado de la curva cuadrática 3 menos x al cuadrado menos la línea, ¿cierto? Y es igual a x más 1. Entonces x más 1, todo eso multiplicado por el diferencial de x. Y entonces esto es simplemente la integral de negativo 2 a 1 de 3 menos 1 es 2, ¿cierto? Entonces ponemos 2 y esto nos va a dar menos x al cuadrado menos x.
por el diferencial de x, ¿ok? Esta es una integral bastante trivial, ¿cierto? Es muy sencilla. Entonces nos va a dar algo como esto. El área en términos de x va a ser igual a 2 integrada es 2x, ¿cierto? Menos x al cubo sobre 3, menos x al cuadrado sobre 2. Entonces esta va a ser la expresión, ¿ok? de la integral definida, ¿cierto? Para definirla vamos a poner los puntos, el punto inicial y el punto final, ¿cierto? Del intervalo. Entonces luego simplemente sustituimos entre 1, entonces 1, 2 por 1 es 2, menos 1/3, menos 1/2, y después sustraemos por el valor de la integral indefinida evaluada en negativo 2, ¿cierto? X es igual a negativo 2, entonces menos 2 por 2 es menos 4, y después menos 2 a la tercera potencia es menos 8. Entonces menos 8 dividido entre 3. Y después negativo 2 al cuadrado es 2, 4 sobre 2, 2, entonces menos 2. Menos 4 menos 2 es igual a menos 6, pero porque tenemos un negativo fuera de esta expresión, se convierte en un positivo 6. Entonces tenemos que el área es igual a 6, ¿cierto? 6, esto nos va a dar 6, y 6 más 2 nos va a dar 8. Aquí lo que tenemos es negativo por negativo es positivo, 8/3, ¿cierto? Pero después se multiplica por negativo, 1. Entonces tenemos menos 8/3. Y después menos 8/3 menos 1/3 es menos 9/3, ¿cierto? Y negativo 9/3 es igual a negativo 3, ¿cierto? Entonces tenemos menos 3 y después menos 1/2. Ahora, 8 menos 3 es 5 y 5 menos 1/2, ¿ok? Nos va a dar 4.5, lo que significa que es 5, ¿cierto? Menos 1/2. Y después multiplicamos aquí por 10, nos va 9/2, que es 4.5. Listo, pero esto es en términos de unidades cuadradas porque es simplemente el área entre estas dos funciones. Entonces esto es en unidades cuadradas. Y nosotros queremos convertir en metros, ¿cierto? De unidades cuadradas queremos ir a metros cuadrados, ¿right? Entonces aquí lo que hacemos es que elevamos esto al cuadrado en ambos lados y nos da que una unidad cuadrada es igual a 25 metros cuadrados. Entonces lo que hacemos aquí es que multiplicamos por 25 metros cuadrados y dividimos entre una unidad cuadrada. Esto se cancela y por lo que queremos encontrar el volumen que se necesita para llenar este lago de agua, entonces multiplicamos el área que se encuentra entre estas dos funciones y luego multiplicamos por la profundidad que es 3 metros. Entonces tenemos por 3 metros, y metro a la primera potencia por metro a la segunda potencia es metros cúbicos, ¿cierto? Metros cuadrados por metros cúbicos. Entonces esto es simplemente 25 por 3 es 75, ¿cierto? Entonces esto nos va a dar, entonces el volumen es igual a 75, ¿sí? 75 por 9 y después todo eso sobre 2. ¿Ok? Metros cúbicos. Ahora para hacer la aritmética, bueno, multiplicamos 75 por 9 y luego dividimos entre 2. Entonces vendría siendo algo así. Vamos a ver qué nos sale. 75 por 9, ¿ok? Entonces esto es 45. Llevamos 4, 9 por 7, 63 más 4, 67, 675, ¿cierto? Y luego dividimos entre 2. De la manera que nos enseñaron en Latinoamérica, porque aquí en Estados Unidos se divide de la manera opuesta, o sea que se debería así, 2 viene aquí y después se hace una línea de esta manera y dividimos 675 sobre 2. Ambos métodos son válidos, pero me parece que este es un poco más sencillo de comprender, aunque este es más explícito. Este muestra todas las operaciones que se llevan a cabo en la división. Pero bueno, vamos a hacer este. 3 por 2 es 6, después 3 por 2, 6 y 1, ¿cierto? Entonces 33, y después 15
podemos llevar es 7 por 2, 14, ¿cierto? Y después nos queda una, entonces esto es 337.5. Entonces el área, el volumen de agua que se necesita para llenar el lago es simplemente 337.5 metros cúbicos. Y esta es la respuesta final. ¿Ok? Ahora vamos por el problema número 2. Ahora el problema número 2 es un poco inusual porque es una integral compleja, ¿cierto? No es una integral cualquiera. Entonces el problema número 2 dice lo siguiente. La velocidad con la que se reproduce cierto tipo de bacteria está dada por la función f de x es igual a e a la potencia de x dividido entre x. Entonces la función es f de x es igual a e a la potencia de x sobre x. ¿Sí? Y entonces esta es la velocidad. Esto describe la velocidad con la que las bacterias aumentan, la cantidad de bacterias aumenta. Entonces vamos a encontrar la cantidad de bacterias en el intervalo cerrado de x entre 0 y 10. ¿Sí? Vamos a realizar la gráfica que representa dicha cantidad. ¿Ok? Entonces vamos a graficar una vez que hemos encontrado la cantidad de bacterias, ¿ok?, que abarcan este intervalo. Bueno, entonces este problema es bastante curioso porque pues, si nosotros queremos encontrar la acumulación de bacterias en cierto intervalo, dada que la velocidad se conoce, ¿cierto? La función de la velocidad es esta. O sea, por cada cierta unidad de tiempo, la cantidad de bacterias aumenta. Pero entonces, el problema es que para poder encontrarla tenemos que sumar pues, cada una de esas cantidades de bacterias por todo el intervalo del tiempo, ¿cierto? De 0 a 10, suponiendo que x es una medida de tiempo. ¿Ok? Entonces, hay que integrar. ¿Ok? Hay que integrar porque esta es una función que no es que cambia con el tiempo, no es constante. Entonces tenemos que encontrar la cantidad, las bacterias en el intervalo es igual a la integral de la función de f de x por la diferencial de x. ¿Sí? Lo que es nada más que la integral de e a la potencia de x sobre x diferencial de x. Y pues esta integral aquí es una integral especial, es una integral no elemental, porque no se puede expresar en términos algebraicos elementales, en términos de álgebra, ¿cierto? No se puede expresar en polinomios, funciones trigonométricas, como ustedes lo quieran. No van a encontrar ninguna función que se pueda representar, lo que no es un problema porque hay muchas maneras de resolver este problema, pero yo creo que el primer método que yo pensé era, bueno, pues yo sé que esta es una integral especial y se llama la función exponencial, ¿cierto? Y esto se escribe por algo que se escribe así, e(i) de x más c. Entonces, si queremos encontrar la integral indefinida, esto es e(i)x más c. Sin embargo, nosotros vamos a encontrar lo que es la cantidad de bacterias acumuladas en el intervalo de 0 a 10. O sea que tenemos que encontrar la integral de 0 a 10 de e a la potencia de x sobre x diferencial de x. Y bueno, pero ¿cómo vamos a encontrar, cierto? ¿Cómo vamos a saber cuánto es EI de 1 o EI de 0, EI de 10? No se sabe, ¿cierto? Si usted no, por ejemplo, no ha estudiado las cantidades de la función exponencial, pues entonces hay que recurrir a otro método, ¿sí? Como en mi caso, porque yo no he estudiado esta función en mucha profundidad, entonces se usa un método que es muy útil, muy famoso. Yo creo que es el método más importante en todo el cálculo de segundo nivel. Y esta es la expansión de Taylor, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a expandir esta integral, ¿ok?, en términos de una expansión, una suma infinita. Y si no han estudiado esto, pues simplemente lo derivamos, no hay problema. Entonces recordemos que para expandir una función en términos de una suma, f de x es igual a la suma de 0 a infinito de la enésima derivada,
¿ok? Evaluada en 0, porque nosotros vamos a encontrar una función aproximada con el teorema de Taylor alrededor del 0, ¿sí? Multiplicado por x a la potencia de n dividido entre n factorial. ¿Sí? Entonces esta es la definición de la expansión de Taylor, la expansión de serie. Entonces tenemos que encontrar todas las derivadas, la condición principal de este teorema es que la función que vamos a expandir tiene que tener derivadas de todas las órdenes, tiene que ser derivable en nuestro intervalo, específicamente el intervalo cerrado, ¿sí? Porque en el intervalo, en el intervalo abierto es diferenciable, ¿sí? Pero en el intervalo cerrado no es diferenciable, porque ¿qué es lo que va a pasar cuando esta función es igual a 0? Pues va a ser infinito, ¿cierto? Entonces esto se va a convertir en una integral impropia, ¿sí? Pero vamos a expandir esto aquí. Entonces vamos a encontrar las primeras derivadas. Bueno, la función, la derivada 0 es simplemente la función evaluada en 0, que va a ser e de x, ¿cierto? E a la potencia de x sobre x, ¿sí? Y cuando la evaluamos en 0, ¿ok? Simplemente nos va a dar, ¿ok? E a la 0 es 1 sobre 0, ¿sí? Que va a ser infinito. ¿Sí? Esto va a ser igual a infinito. Entonces esto ya es simplemente un problema. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un ajuste con la función, ¿cierto? Porque nosotros no queremos infinito en nuestra derivada. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente vamos a usar la expansión de la función de e a la potencia de x. Y después vamos a añadir 1 sobre x. Una vez que ya hemos encontrado la expansión de Taylor de la función e a la potencia de x, que es una expansión muy conocida, pero si no la conocen, bueno, no hay problema, vamos a encontrarla. Entonces la función f de x sub 1, digamos, es igual a e a la potencia de x. La primera derivada, de esta función es simplemente la función, porque e a la potencia de x es una función muy especial, ya que todas las derivadas son igual a la misma función. Entonces podemos tomar ventaja de eso, ya que todas las derivadas son igual a la función. Eso quiere decir que todas las derivadas evaluadas en 0, todas las derivadas, pongamos aquí, por todas las derivadas n, ¿cierto? Evaluadas en 0, nos va a dar e a la potencia de 0, lo que es simplemente 1, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a usar eso para expandir esta suma infinita. Entonces, f de x es igual a la suma de 0 a infinito, ¿sí? De todas las derivadas que evaluadas en 0 da 1. Entonces, x a la 0 es 1, ¿sí? Y dividido entre 0 factorial, que es 1. Después más, vamos a poner k es igual a 1. Entonces, la primera derivada va a ser 1, todas las derivadas son 1. Entonces, x a la 1. Dividido entre 1 factorial, que es 1. Más, después x a la segunda potencia, dividido entre 2 factorial, más x a la tercera, dividido entre 3 factorial, más x a la cuarta, dividido entre 4 factorial. Y así hasta el infinito, ¿sí? Entonces, esta es una expansión de Taylor para la función e a la potencia de x. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir o simplemente dividir entre x. Entonces, todo esto divide entre x, ¿sí? Si dividimos todo entre x, nos va a dar que la función f de x, ¿sí? Es igual a 1 sobre x, después más 1 más x sobre 2 factorial, más x a la segunda sobre 3 factorial, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces ahora podemos tomar ventaja de que sabemos, pues, conocemos los primeros términos de la expansión de Taylor. Entonces una vez que ya hayan expandido eso, pues simplemente lo podemos integrar, ¿sí? Integrar término por término para saber qué es lo que va a ocurrir en el intervalo. Entonces la integral de f de x, diferencial de x, es simplemente la integral de todos estos términos, integral de 1 sobre x más 1, más x sobre 2 factorial, más x al cuadrado sobre 3 factorial, sucesivamente, diferencial de x. Y el intervalo es de 0 a 10, ¿sí? Pero lo que ocurre es que en 0
la función no es definida o simplemente se aproxima al infinito, ¿sí? Entonces esto se convierte en una integral impropia. Ok, entonces lo que vamos a hacer, vamos a integrar esto término por término. Entonces esto nos va a dar que la integral de e a la potencia de x sobre x, diferencial de x, de 0 a 10, nos va a dar logaritmo natural, valor absoluto de x, okay, más la integral de 1 es x, ¿cierto? Entonces más x, y después más x al cuadrado sobre 2 por 2 factorial, más x a la tercera potencia sobre 3 factorial por 3, y así sucesivamente, ¿okay? Hasta el infinito. Y esto va a ser evaluado de 0 a 10, ¿okay? Pero en 0 va a dar un valor que se va a aproximar al infinito. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, pues muy sencillo. Vamos a sustituir, vamos a evaluar la función en 10. Entonces esto va a ser igual a logaritmo natural de 10 más 10 al cuadrado sobre 2 por 2 factorial más 10 al cubo sobre 3 factorial por 3, así sucesivamente, y después sustraemos la función evaluada en 0, ¿sí? Entonces, pero esto se va a convertir en un límite, ¿sí? Entonces esto se va a convertir menos el límite cuando b se aproxima a 0 de lo que va a ser, ok, vamos a decir que el límite inferior va a ser b, ¿sí? Entonces el límite cuando b se aproxima a 0, o x, bueno, no importa, lo que ustedes quieran. Y después cuando evaluamos en 0, pues vamos a poner ln de b más b al cuadrado dividido entre 2 por 2 factorial y así sucesivamente. Realmente lo que sigue hacia el infinito no importa mucho, porque vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, cuando nosotros evaluamos el límite del logaritmo natural de b, cuando b se aproxima a 0, desde el lado positivo, ¿sí? Porque este es el límite inferior. Entonces tenemos que evaluarlo desde la derecha, cuando se aproxima por la derecha. Lo que va a ocurrir es que se convierte en negativo infinito, ¿sí? Porque la función de ln del logaritmo natural es simplemente así, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos el límite del logaritmo natural cuando se aproxima a 0, ¿sí? Cuando el valor de b se aproxima a 0, nos da negativo infinito. Entonces, todo esto va a converger a un valor, ¿sí? No sabemos cuál es, pero es simplemente porque el factorial crece más rápido que una función exponencial, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a un valor, pongámosle un valor a, ¿sí? Menos lo que nos va a dar menos infinito, ¿sí? Negativo infinito, y después más un valor, ¿ok? Al infinito. Pero entonces lo que va a ocurrir es que esto se va a convertir en positivo infinito. Esto aquí no importa, es irrelevante porque el infinito se traga todo. Entonces esto es infinito. Entonces la respuesta a la pregunta es simplemente que la cantidad de bacterias en el intervalo de 0 a 10 es infinito, ¿sí? Es una cantidad infinita de bacterias. Y para ilustrar la gráfica, ¿sí? De la función en ese intervalo, pues vamos a hacer lo siguiente. Entonces, para graficar la siguiente función, e a la potencia de x sobre x en el intervalo de 0 a 10, pues bueno, podemos hacer lo siguiente. Entonces, este es el eje y, este es el eje x, y podemos empezar por acá, ¿cierto? Por 0. ¿Qué pasa cuando la función e a la potencia de x sobre x se evalúa en 0, ¿sí? Entonces, esto simplemente va a dar infinito, ¿sí? Cuando se evalúa en 0, esto es infinito. Entonces, lo que va a pasar es que va a caer de infinito, va a bajar hasta un punto mínimo, por aquí, y después vuelve y sube al infinito. Y supongamos que esto es 0 y esto es 10 por acá. Entonces, el área que abarca esta integral que acabamos de encontrar es toda este área debajo de la función y por encima del eje x. ¿Ok? Entonces, esta es la pregunta número 2. Vamos a ver qué dice la pregunta número 3.
Entonces este es un problema que pues, es bastante inusual porque nunca lo he visto en un examen o en un quiz. Pero es bastante curioso. Entonces vamos a ver el siguiente problema. Listo. Entonces, para el problema número 3, 4 y 5, que van a ser prácticamente el mismo procedimiento, vamos a encontrar el área comprendida entre la gráfica de la siguiente función y el eje de x, en el intervalo cerrado de 1 a 2. Y vamos a realizar la gráfica. Listo. Entonces, tenemos un intervalo cerrado de 1 a 2. Y la función f de x se define por la raíz cuadrada de x a la tercera potencia multiplicada por el logaritmo natural de x al cuadrado. Y queremos encontrar pues, el área que abarca esta función debajo de la función y encima del eje de x. Simplemente tomamos la integral. Entonces la integral de f de x, diferencial de x, es igual a la integral de 1 a 2, ¿sí?, de esta función. La raíz cuadrada de x al cubo por el logaritmo natural de x al cuadrado. Diferencial de x. Ok. Para resolver este problema se puede usar integración por partes, ¿sí? Para integrar por partes, pues podemos decir que nuestra u, ¿sí?, nuestra u puede ser ln logaritmo natural de x al cuadrado, ¿sí? Entonces supongamos que nuestra u va a ser logaritmo natural de x al cuadrado y nuestra diferencial de b va a ser lo que sobra, que es la raíz cuadrada de x al cubo, lo cual podemos reescribir como x a la tercera sobre 2, x a la 3 medios, ¿sí?, y después multiplicado por la diferencial de x. Entonces nosotros sabemos que la integración por partes de la integración por partes de u diferencial de b, ¿sí?, es igual a u multiplicado por b menos la integral de b por la diferencial de u, ¿ok? Entonces esto es simplemente, ¿ok?, la integral de 1 a 2 de x a la tercera sobre 2 logaritmo natural de x al cuadrado diferencial de x es igual a u por b. Nosotros sabemos que u es ln de x al cuadrado y b pues es simplemente la integral de diferencial de b. Y b va a ser la integral de x a la 3 medios, diferencial de x, y esto es simplemente sumamos 1 en el exponente, nos da 5 medios. Entonces x a las 5 medios y multiplicamos por el recíproco. Entonces 2 quintos de x a las 5 medios. Entonces esto es v, lo que es simplemente 2 quintos por x a la 5 medios multiplicado por el logaritmo natural de x al cuadrado. Listo. Y después sustraemos la integral de b por la diferencial de u. Y pues la diferencial de u aquí es simplemente la derivada del logaritmo natural de x al cuadrado, que es simplemente, aquí usamos la regla de cadena, ¿sí? Y después, que es lo que va a ser lo siguiente. Entonces tomamos la derivada de lo que está dentro, que es simplemente 2x. Y después dividimos de la derivada de lo que está afuera, ¿sí? Entonces es 1 sobre x al cuadrado. Entonces esto es... no se divide, se multiplica. O sea, se encuentra la derivada de lo que está dentro y después se multiplica por la derivada de lo que está afuera, ¿sí? Entonces 2x por 1 sobre x al cuadrado. Esto se cancela y nos da 2 sobre x, diferencial de x, ¿ok? Entonces es la integral de b multiplicado por la diferencial de u. b es 2 quintos, x a la 5 medios, y du es 2 sobre x, diferencial de x. Entonces, miren, muy sencillo aquí. Lo que podemos hacer es que usamos las reglas de exponentes para simplificar y lo que tenemos es simplemente 2 quintos, x a la 5 medios, logaritmo natural de x al cuadrado, menos 2 por 2, 4, sobre 5. Y después la integral de x a la 5 medios sobre x, lo que es simplemente x a la 3 medios, diferencial de x,
sumamos 1 al exponente, dividimos entre el exponente, ¿sí? Entonces lo que nos da es simplemente la integral. Entonces va a ser 2/5 x a la 5 medios, logaritmo natural de x al cuadrado, menos 4/5 por 2/5, ¿sí? Y después por x a la 5 medios. Y esto va a ser evaluado entre 1 y 2, en el intervalo, ¿ok?, de 1 a 2. Esto se puede simplificar, 4 por 2, 8, y dividido entre 5 por 5, 25, entonces es 2/5 x a la 5 medios, logaritmo natural de x al cuadrado menos 8 sobre 25, multiplicado por x a la 5 medios, entre 1 y 2. ¿Vale? Ok, entonces primero evaluamos la función en 2 y después sustraemos por la función evaluada en 1. Entonces vamos a borrar un poquito lo que está aquí para poner más espacio. Entonces, para evaluar la función en 2 nos va a dar la integral de f de x entre 1 y 2 es simplemente 2/5 por 2 a la 5 medios. ¿Sí? Entonces 2/5, 2 a la quinta es simplemente 32, ¿cierto? Entonces, pero eso lo podemos simplificar, ¿ok? Como la raíz cuadrada de 32, que es 16 por 2, ¿cierto? Y esto se va a simplificar, o sea que sale como 4, pero vamos a hacerlo después. Multiplicado por el logaritmo natural de x al cuadrado, y x es 2, entonces es logaritmo natural de 4, y después menos 8 sobre 25, multiplicado por 2 a la 5 medios, que es lo mismo que la raíz cuadrada de 16 por 2, y después sustraemos por la función evaluada en 1. Y recuerden que el logaritmo natural de 1 es 0, o sea que esta parte se va a aproxima a 0 cuando evaluamos 1, y después solo tenemos que evaluar esto. Entonces sustraemos 0 y después menos 8 sobre 25 raíz cuadrada de 1, lo cual es 1, ¿sí? Entonces la respuesta sería 2/5 por 4, la raíz cuadrada de 2, logaritmo natural de 4, que es simplemente el logaritmo natural de 2 al cuadrado, y después este 2 lo podemos traer al frente. O sea que nos va a dar 2 por 4 sobre 5, raíz cuadrada de 2, logaritmo de 2, y después menos 8 por 4, ¿cierto? 32 sobre 25, raíz cuadrada de 2. Y después más, porque menos por menos da más, 8 sobre 25. Entonces la respuesta final pues sería, 2 por 2, 4, 4 por 4, 16, 16/5, raíz cuadrada de 2, logaritmo de 2, y después sustraemos 32, 25avos, raíz cuadrada de 2, más 8 sobre 25. ¿Ok? Entonces esta va a ser el área comprendida entre la función, ¿ok?, raíz cuadrada de x al cubo, logaritmo de x al cuadrado, y simplemente el eje de x. Ahora, la última parte de la pregunta es graficar, ¿sí? Entonces vamos a tratar de graficar esta gráfica, porque pues no es tan simple, ¿cierto? No es tan sencillo graficar una gráfica, una función de este tipo, pero vamos a ver. Pues podemos simplemente inferir que por lo que es una función multiplicada por el logaritmo natural, el logaritmo natural siempre se aproxima al infinito, ¿cierto? El comportamiento del logaritmo natural es de 0 a infinito, ¿cierto? De negativo a infinito, aquí. Y el comportamiento de una función de raíz, ¿cierto?, es simplemente muy parecido a esto, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, podemos inferir que la función se va a parecer mucho a esto, ¿sí? Pero siempre va a estar incrementando. Entonces, tenemos que ver qué es lo que está pasando con la primera derivada y la segunda derivada, ¿cierto? Pues la primera derivada es clara que siempre es positiva, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Porque nosotros queremos graficar en el intervalo de 1 a 2, ¿sí? Y vamos a poner aquí 1.5 para saber qué es lo que está ocurriendo. Ahora bien, la función siempre va a ser positiva de 1 a infinito, de 1 a 2 va a ser positiva,
porque el logaritmo natural evaluado entre 1 y 2 es positivo. En cambio, evaluado antes de 1 va a ser negativo, así como lo describe el comportamiento de la función del logaritmo natural. Ahora, pues lo que podríamos hacer es simplemente evaluar la función en cada uno de estos puntos, ¿sí? Entonces, la función evaluada en 1 es simplemente logaritmo natural de 1, que es 0. Entonces, este es nuestro primer valor. Ahora, 1.5 es 3 medios, ¿sí? En el cálculo, usualmente, siempre convertimos todo que sea decimal en fraccionarios, porque es más sencillo trabajar con ellos. Entonces, vamos a evaluar la función en 1.5, lo que es igual a 3 medios, y es simplemente 3 medios al cubo, ¿sí? 3 medios al cubo, o simplemente 3 medios a la 3 medios, multiplicado por el logaritmo natural de 3 medios al cuadrado. Y eso es simplemente un valor, ¿cierto? Nosotros no sabemos exactamente cuánto es, pero podemos asignar un valor en esta línea del eje de y. Y esto es 3 medios al cubo sobre 2 por el logaritmo natural de 3 sobre 2 al cuadrado. Ok, y simplemente decimos que viene siendo por acá. Para simplificar las cosas, después la función evaluada en 2 es simplemente 2 al cubo, que es 8, entonces raíz cuadrada de 8 por el logaritmo natural, ¿cierto? De 2 al cuadrado, que es 4. Y esto pues simplemente vendría siendo mayor que el valor anterior, entonces vendría siendo en algún lugar por acá. Ahora nosotros queremos saber si la función es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Entonces, para eso pues simplemente podríamos tomar dos derivadas, ¿cierto? Y saber si siempre va a ser positiva o negativa, ¿sí? En el intervalo. Entonces, podríamos decir que la primera derivada, f' de x, es igual a la derivada de esta. Entonces, esto es 3 medios x a la 1 medio multiplicado por el logaritmo de x al cuadrado. Y después más x a la 3 medios por la derivada del logaritmo natural, que es 2 sobre x, ¿sí? Y después tomamos otra derivada. Sabemos que la función siempre está incrementando, ¿sí? Entonces la derivada es positiva. O sea, es decir, el valor de la pendiente de la línea tangente de aquí a aquí es siempre positivo, ¿sí? Entonces siempre está aumentando el valor de la función. Ahora la segunda derivada, f' de x, es simplemente la derivada de esto. Y sin necesidad de evaluar todo esto, que es bastante largo, se puede saber que es positiva. Y si es positiva en el intervalo de 1 a 2, ¿sí? Entonces si esto es mayor a 0 por todas las x en el intervalo de 1 a 2, pues se puede decir que es cóncava hacia arriba, ¿sí? Entonces este valor vendría siendo como por aquí y siempre vendría aumentando. Sí, entonces este sería una aproximación razonable de la gráfica de esta función. Listo, entonces vamos a hablar del problema número 4. Ahora, para el problema número 4 es la misma pregunta, ¿sí? Pero con diferentes valores. Entonces, encuentra el área comprendida entre la gráfica de la siguiente función y el eje de x en el intervalo de 1 medio a 1.5, que es 3 medios. ¿Ok? Y el intervalo es cerrado, ¿sí? No es abierto, es cerrado. ¿Ok? Y la función f de x es igual a la raíz cuadrada de 9 menos 4x al cuadrado, todo eso dividido entre x. Y después nos preguntan, ok, realice la gráfica. Entonces hay que graficar esta función que es se ve bastante complicada a primera vista, ¿cierto? Pero bueno, no hay problema, vamos a hacerlo. Listo, entonces simplemente tomamos la integral, ¿cierto? Entonces nuestra respuesta es la integral de 1 medio a 3 medios, ¿sí? De la función f de x diferencial de x, lo que es igual a la integral de 1 medio a 3 medios
de la función de la raíz cuadrada de 9 menos 4x al cuadrado, todo esto dentro de x diferencial de x. Listo. Para resolver este tipo de problemas que tienen expresiones polinómicas dentro de una raíz, se usa un método muy útil para este tipo de problemas que se llama sustitución trigonométrica. Es decir, vamos a usar nuestro conocimiento de identidades trigonométricas, es decir, como seno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de coseno al cuadrado de alfa es igual a 1, ¿cierto? Eso es una de las identidades. Otra entidad, tangente, ¿okay? al cuadrado de alfa más 1 es igual a la secante al cuadrado de alfa. Estas son identidades trigonométricas que deberíamos de saber para poder resolver este problema. Entonces son útiles. Ahora, esto se ve mucho como 1 menos algo al cuadrado, ¿cierto? Entonces podríamos decir que, bueno, coseno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos el seno al cuadrado de alfa. Y podremos tomar ventaja de esta identidad para sustituirla aquí y después eliminar la raíz cuadrada y poder evaluar la función más fácilmente. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que, simplemente por lo que tenemos unos coeficientes aquí que no nos convienen, podemos multiplicar esto por un coeficiente a, ¿cierto? Que pues no lo conocemos, pero podemos decir que este coeficiente a puede ser 9, ¿cierto? Entonces, para que ambos sean 9, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, vamos a reescribir este integral, la integral de 1 medio a 3 medios de la raíz cuadrada de 9, ¿cierto? O pongamos 9, sí, no importa, o 3 al cuadrado menos 2x al cuadrado, ¿cierto? Esto es simplemente la misma función, pero estamos pues tratando de investigar qué identidad podemos usar, ¿cierto? Ahora bien, lo que nosotros queremos, lo que nos conviene, es que podamos factorizar este 3 al cuadrado, ¿cierto? Fuera de esta expresión. Entonces, si multiplicamos esto por 3 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, simplemente vamos a tener que 3 al cuadrado del coseno al cuadrado de alfa es igual a 3 al cuadrado menos 3 al cuadrado del seno al cuadrado de alfa. Pero aquí no tenemos, aquí lo que tenemos que hacer es sustituir esta expresión que está siendo elevada a la segunda potencia por el seno al cuadrado, ¿sí? Pero a la vez tenemos que asegurarnos de que sea multiplicada por 3 al cuadrado. Entonces simplemente decimos, vamos a dejar que 2x sea igual al seno de alfa, ¿sí? Bueno, pero va a ser multiplicado por 3 al cuadrado, por 3, y después cuando lo elevemos al cuadrado va a ser 3 al cuadrado, ¿sí? Listo. Ahora vamos a resolver por x para poder encontrar la diferencial de x, ¿sí? Entonces x es igual a 3 medios del seno de alfa. La diferencial de x es simplemente la derivada, la primera derivada con respecto a cada una, es simplemente una ecuación diferencial implícita. Entonces esto es 3 medios y la derivada del seno de alfa es el coseno de alfa por la diferencial de alfa. Listo. Tenemos todas las herramientas, tenemos todas estas características para aplicarlas a esta integral. Y también sabemos el valor de x. Entonces tenemos la integral de 1 medio a 3 medios de la raíz cuadrada de 9, ¿cierto? 3 al cuadrado, después menos esto al cuadrado, ¿sí? Porque esto es 2x. 2x decimos que es igual a 3 por seno de alfa, lo que viene siendo 9 seno al cuadrado de alfa. Y esto lo dividimos entre x, lo que viene siendo en términos de alfa, 3 medios seno de alfa. Y después la diferencial de x la encontramos, que es 3 medios coseno de alfa por la diferencial de alfa. Entonces, 3 medios coseno de alfa por diferencial alfa. Ahora bien, 3 medios sobre 3 medios es 1.
Y pues esto aquí, 9 menos 9 por seno al cuadrado de alfa, es simplemente 3 al cuadrado del coseno de alfa. ¿Sí? Entonces, esta es la integral de 1/2 evaluada en x, ¿cierto? Cuando x es igual a 1/2 a 3/2 de la raíz cuadrada, ¿ok? Del 3 al cuadrado, ¿cierto? O 9, bueno, no importa, de coseno de alfa al cuadrado, después multiplicado por coseno de alfa dividido entre el seno de alfa, ¿ok? Y después multiplicado por el diferencial de alfa. Muy bien. Ahora, esta raíz cuadrada va a eliminar las potencias de 2 de cada una de estas. O sea, esto se va y tenemos 3 coseno de alfa por coseno de alfa sobre seno de alfa. Lo que viene siendo la integral evaluada en x de 1/2 a 3/2 de coseno al cuadrado de alfa sobre seno de alfa, multiplicado por la diferencial de alfa. Ahora esto se está viendo un poco, mucho más mejor que la expresión original, ¿cierto? Y esto vendría siendo, si usamos la identidad trigonométrica, 1 menos seno al cuadrado de alfa es igual al coseno de alfa, tenemos que esta es la integral de 1 sobre seno de alfa menos, ¿cierto? Menos seno al cuadrado de alfa sobre seno de alfa, que viene siendo seno de alfa por la diferencial de alfa. Y esto es evaluado en x de 1/2 a 3/2. Muy bien. ¿Ahora qué sigue? Bueno, pues simplemente me dirán, ok, bueno, ya hay que evaluar la integral porque el punto es que es más sencillo que la expresión original. Entonces vamos a evaluar la integral, ahora sí, de una vez por todas. Y tenemos que, esta es la integral de 1/2 a 3/2, evaluado en x, ¿cierto? Importante, está evaluado en x, no en alfa. De 1 sobre seno, que es la cosecante, ¿cierto? Cosecante de alfa. Y después menos el seno de alfa, multiplicado por la diferencial de alfa. ¿Ok? Ahora, la integral de la cosecante de alfa y la integral de seno de alfa, pues la podemos dividir, ¿cierto? Para que sea más sencillo. La integral del coseno de alfa, pues es una integral muy especial y debería de ser memorizada, porque si no va a ser un problema para poder encontrarla, ¿no? Pero la integral viene siendo así. Viene siendo el negativo logaritmo natural de lo que va a ser coseno de alfa, cosecante de alfa, ¿sí? Más la cotangente de alfa. Todo eso en valor absoluto. Y después vamos a sustraer la integral del seno de alfa. Integral del negativo seno de alfa, ¿cierto? Si usamos la unidad del círculo, ¿cierto? Este viene siendo el seno positivo, este viene seno negativo, este es coseno positivo y este es menos coseno. ¿Sí? Entonces, si estamos en menos seno de alfa y queremos integrar, pues no vamos a ir en dirección de las manecillas del reloj, sino porque esto vendría siendo diferenciación. Entonces vamos a ir en el sentido opuesto. Vamos a ir en sentido opuesto del reloj, ¿cierto? Entonces, para integrar una vez, vamos de aquí a aquí, y entonces la integral del negativo seno de alfa es coseno de alfa. Y después sumamos, no vamos a poner una constante de arbitraria de integración c, porque es una integral definida, evaluado en x es igual a 1/2 a 3/2. ¿Ok? Bueno, entonces sigue. Ahora lo que sigue es que vamos a tener que transformar esta expresión que está en términos de alfa en términos de x, porque de otra manera vendría siendo muy difícil evaluar estas funciones trigonométricas en 1/2 y 3/2, porque no están en términos de pi. Entonces hay que cambiar esto aquí, en términos de x. Ahora, en el principio nosotros habíamos dicho que 2x es igual a 3 al cuadrado 3 de seno de alfa, ¿cierto? Lo que viene siendo que seno de alfa es igual a 2x sobre 3.
Y si nosotros representamos esta expresión en un triángulo rectángulo, ¿cierto? Esto vendría siendo así. Cuando este ángulo es alfa y este ángulo es 90 grados, entonces el seno de alfa es simplemente, simplemente viene siendo la fracción del lado opuesto sobre la hipotenusa. Y el lado opuesto aquí podemos decir que es 2x, ¿cierto? Porque es igual a 2x sobre 3. Entonces 3 va a ser la hipotenusa. Esto nos dice que este cateto es la raíz cuadrada de 9 al cuadrado, perdón, 3 al cuadrado, que es 9, menos 4x al cuadrado. Y esto es muy familiar porque es simplemente la expresión original. ¿Ok? Ahora, vamos a usar este triángulo rectángulo para encontrar cada una de estas expresiones trigonométricas. Ahora, la cosecante de alfa, entonces esto viene siendo menos el logaritmo natural, el valor absoluto. Cosecante de alfa es 1 sobre el seno de alfa, o sea que es la inversa. O sea que ya vendría siendo hipotenusa sobre este cateto. Entonces vendría siendo 3, todo esto dio entre 2x, y después más la cotangente de alfa, que es simplemente la inversa de la tangente de alfa. O sea que vendría siendo este lado adyacente, este cateto adyacente, sobre el cateto opuesto. Entonces se vendría más la raíz cuadrada de menos 9 menos 4x al cuadrado. Todo esto viene siendo en valor absoluto. Y después sumamos el coseno de alfa, que es simplemente cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces es más la raíz cuadrada de 9 menos 4x al cuadrado sobre 3. Y todo esto se evalúa en x de 1 medio a 3 medios. Ahora sí podemos evaluar la integral más sencillo. Ya que todo está en términos de x, vamos a evaluar en 3 medios. Esto vendría siendo menos logaritmo natural 3 más raíz cuadrada de 9 menos 4. Y después 3 medios al cuadrado es 9 sobre 4. Esto se cancela. 9 menos 9 es 0. Entonces esto viene siendo 0 sobre 2 por 3 medios, que es 3. 3 sobre 3 es 1. Esto se aproxima a 0, porque el logaritmo natural de 1 es 0. Ok, entonces después vamos a sumar la raíz cuadrada de 9 menos 4x al cuadrado sobre 3, ¿cierto? Evaluado en 3 medios, que va a ser 0. Entonces, 0. Después vamos a sustraer la misma función evaluada en 1 medio, y esto va a ser diferente. Entonces va a ser menos por menos es positivo, entonces es logaritmo natural de 3, y después más la raíz cuadrada de 9 menos 4, dividido entre 4, ¿cierto? Porque es 1 medio al cuadrado. Esto es simplemente la raíz cuadrada de 8, 9 menos 1. Todo esto dividido entre 3. ¿Ok? Y después vamos a restar porque menos por más da menos. Entonces es la raíz cuadrada de... esto sabemos que va a ser 8 dividido entre 3. ¿Ok? Entonces esta va a ser la respuesta. Logaritmo natural en valor absoluto de 3 más raíz cuadrada de 8, todo esto sobre 3, menos raíz cuadrada de 8 sobre 3. Problema bastante largo, sí, pero cada uno de los pasos que tomamos son importantes, o sea que no se puede pasar ningún paso, porque son trascendentales para el problema. Ahora el problema, la última parte del problema es que hay que graficar la función. Entonces vamos a tratar de graficar la función. Entonces, nosotros tenemos una función original que es la raíz cuadrada de 9 menos 4x al cuadrado, todo esto sobre x. Y para graficarla en el intervalo de 1 medio a 3 medios, ¿ok? Tenemos que saber, bueno, cuál va a ser el valor de cada uno de estos valores de x en la función. Entonces, si esto es f de x, entonces f de 1 medio es igual a la raíz cuadrada de esto evaluado en 1 medio, y nosotros sabemos que esto va a ser 8, ¿cierto? Sobre 1 medio. Ok. Ahora bien, lo que sigue es simplemente evaluar, ok,
el otro punto, 3 medios. 3 medios sabemos que va a ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, podemos aproximar una gráfica. Si este es el eje Y y este es el eje X, vamos a empezar en un medio, ¿cierto? Y vamos a terminar en 3 medios. Pongamos aquí el valor que está en el medio, que sería 1, ¿cierto? 2 medios es 1. Y pues evaluemos la función en 1. Esto vendría siendo la raíz cuadrada de 5 sobre 1, ¿cierto? Raíz cuadrada de 5. Entonces, el primero va a ser raíz cuadrada de 8 sobre 2, que es simplemente 2 por la raíz cuadrada de 8, viene siendo por acá. El segundo valor en 1 es raíz cuadrada de 5, lo que es mucho menor que la raíz cuadrada de 8. Y aquí viene siendo 0. Entonces, la función va a venir siendo así. Listo. Ahora vamos a terminar los últimos dos problemas de este examen. Para el problema número 5, vamos a encontrar el área, ¿okay?, que abarca la función aquí, f de x, 5x más 3 sobre x al cuadrado más 2x menos 8, y la función, ¿okay?, de y es igual a 0, que es el eje x, ¿cierto? En el intervalo cerrado de 3 a 5. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar la integral, ¿ok?, la integral de 3 a 5 de la función f de x por la diferencial de x, que es lo mismo que la integral de 3 a 5 de 5x más 3 sobre x al cuadrado más 2x menos 8 por la diferencial de x. Y ahora bien, esta función aquí es una función racional, lo que nos puede llevar a una decomposición por fracciones, ¿cierto? Entonces lo que podemos hacer es que podemos descomponer esta fracción, ¿ok?, para pues simplificar la integral y que sea mucho más sencilla de calcular. Entonces, este denominador aquí lo podemos factorizar como los siguientes binomios. Entonces esto es 5x más 3 y todo esto viene siendo dividido entre los factores de esta función cuadrática, que vendrían siendo x más 4 por x menos 2, ¿cierto? Ya que 4 menos 2 es 8 y 4 por menos 2 es 8 y 4 menos 2 es 2. Muy bien. Ahora lo que podemos hacer es que podemos hacer la descomposición, ¿cierto? Entonces la descomposición viene siendo así. Entonces 5x más 3 sobre x más 4 por x menos 2 vendría siendo un valor de a sobre uno de los factores del denominador, que vendría siendo x más 4, más un valor b sobre x menos 2. Y luego encontramos el menor, denominador común. ¿Sí? Entonces, esto vendría siendo 5x más 3 sobre x más 4 multiplicado por x menos 2 vendría siendo igual a, si encontramos el menor denominador común, pues esto vendría siendo a por x menos 2, ¿cierto? Y después más b por x menos 4, x más 4, perdón. Y todo esto vendría siendo dividido por x más 4 por x menos 2, ¿sí? Estos denominadores pues simplemente se cancelan, su fracción vendría siendo 1, ¿cierto? Y tendríamos 5x más 3 es igual a... Ahora podemos factorizar los valores de a y b como a más b multiplicado por una x, ¿sí? Y después podemos sacar menos 2a y más 4b. Por último, lo que podemos hacer es que, por lo que esto es una igualdad, los coeficientes enfrente de la expresión de x vendría siendo igual al coeficiente de 5 en este lado de la igualdad, ¿cierto? Entonces 5 es igual a más b. Y también decimos que menos 2a más 4b
viene siendo igual a positivo 3, ¿cierto? Sí, ya que este es el coeficiente que está solo, multiplicado por x a la 0, que es simplemente 1, ¿cierto? Y pues podemos decir que ya que a más b es igual a 5, aquí podemos manipular esta expresión para sacar el valor de una de las variables, ¿cierto? Entonces, para que esto sea igual a un factor de a más b, pues podemos sumar 6a, ¿cierto? Porque si sumamos 6a tenemos 4a más 4b, que es un factor de a más b. Entonces esto vendría dándonos 4a más 4b es igual a 3 más 6a. Y 4a más 4b es simplemente 4 por 5, 20. Entonces 20 es igual a 3 más 6a. Podemos sustraer 3 y dividimos entre 6 para hallar el valor de a, ¿cierto? 20 menos 3 es 17. Entonces eso quiere decir que a es igual a 17 sextos, ¿sí? Y ya que a más b es igual a 5, pues eso quiere decir que b es igual a 5 menos 17 sextos, lo que quiere decir que 30 menos 17 viene siendo 13, entonces b es igual a 13 sextos. Ahora vamos a usar estos coeficientes para traerlos a nuestra integral otra vez. Entonces, una vez que hayamos hecho esta descomposición, pues va a ser mucho más sencillo integrar, porque esto vendría siendo igual a la integral de 3 a 5 de a sobre 4 más 4, sobre x más 4, que viene siendo 17 sextos, sobre x más 4, más b, que es 13 sextos, ¿cierto? 13 sextos sobre x menos 2, multiplicado por la diferencial de x, ¿sí? Cada uno de estos es simplemente logaritmo natural. La integral de cada uno de estos factores aquí vendría siendo logaritmo natural en valor absoluto multiplicado por 17 sextos de x más 4. Y después más 13 sextos del logaritmo natural en valor absoluto de x menos 2. Todo esto evaluado entre 3 y 5. Ahora, esto vendría siendo lo mismo que 17 sextos, logaritmo natural de 5 más 4 es 9, y después más 13 sextos, logaritmo natural de 5 menos 2 es 3, y después sustraemos la misma función evaluada en 3, entonces es 17 sextos, logaritmo natural de 3 más 4 es 7, y después más 13 sextos, logaritmo natural de 3 menos 2, lo que es 1, y el logaritmo natural de 1 es 0. Muy bien. Entonces esto nos va a dar un valor total de 17 sextos, logaritmo natural de 9, más 13 sextos, logaritmo natural de 3. Y aquí vamos a tener menos 17 sextos, logaritmo natural de 7. Y podemos simplificar un poquito más, ya que sabemos que logaritmo natural de 9 es lo mismo que logaritmo natural de 3 al cuadrado. Este 2 lo podemos traer enfrente de la expresión, multiplicamos por 2 aquí, y pues podemos traer estas dos expresiones juntas. 17 por 2 es 34. 34 más 13 vendría siendo 53, ¿cierto? 57, sí. Entonces 57 sextos, logaritmo natural de 3, menos 17 sextos, logaritmo natural de 7 vendría siendo la respuesta. ¿Ok? Ahora, ya que hemos encontrado esto aquí, pues simplemente podemos decir, ok, esta es la respuesta a la integral y vamos a tratar de graficar esta función. Bueno, entonces ya sabemos los factores de cada uno del denominador, ¿cierto? Entonces, al saber los factores del denominador, podemos saber unas características importantes de esta función racional. Entonces, esto es 5x más 3 sobre x más 4 por x menos 2. Cada uno de estos factores representa una asíntota vertical. Entonces, las asíntotas verticales vendrían siendo, ¿ok? En x es igual a negativo 4
y x es igual a 2. ¿Sí? Entonces vamos a poner la gráfica aquí. ¿Ok? Entonces este es el eje de x y este es el eje de y. La asíntota vertical vendría siendo en menos 4, entonces esto es 1, 2, 3 y 4, entonces esta es una asíntota. Y la otra vendría siendo en 2, 1 y 2 y baja. Bueno, ya sabemos más o menos cómo se va a comportar la gráfica, ¿cierto? Ya sabemos que en las asíntotas, pues la gráfica se va a aproximar a un valor infinito, más o menos infinito, ¿cierto? Ahora, vamos a encontrar los valores de la intercepción del eje de x y el eje de y. Entonces, vamos a sustituir x por 0 para encontrar el valor de la intercepción en el eje de y. Entonces, esto vendría siendo 5 por 0, 0 y nos queda 3 sobre 4 por menos 2, que es menos 8. ¿Sí? Entonces, negativo 3 octavos vendría siendo menos que negativo 1, ¿cierto? Entonces, si esto es 1, vendría siendo algo por acá. ¿Sí? Menos 3 octavos. Ok, ahora vamos a encontrar la intersección en x. Entonces vamos a dejar que y sea igual a 0, lo que quiere decir que 5x más 3 es igual a 0. Entonces x es igual a menos 3 quintos. Y menos 3 quintos pues es menor que menos 1, entonces vendría siendo algo por acá. ¿Sí? Muy bien. Ahora lo único que necesitamos es saber cuál es el comportamiento, ¿sí? Si va a ser positivo aquí, negativo, ¿sí? Necesitamos saber todo eso para poder terminar la gráfica. Ahora, vamos a ver cuál es el eje o la asíntota horizontal. Para encontrar la asíntota horizontal, pues simplemente tomamos el límite de la función cuando x se aproxima a infinito, de 5x más 3 sobre x al cuadrado más 2x menos 8. Ahora, lo que podemos hacer aquí es simplemente considerar las potencias más altas. O sea que podríamos decir, ok, este es el límite cuando x se aproxima a infinito de 5x sobre x al cuadrado. Y nosotros sabemos que esto es simplemente 0, ¿cierto? Considerando solo las potencias más grandes del numerador y del denominador. Sin embargo, para ser matemáticamente más propios, podemos multiplicar por 1 sobre x en el numerador y en el denominador, lo que vendría siendo esencialmente una multiplicación por 1, ¿sí? Porque eso es una ración, esto es una fracción de 1. Entonces, esto vendría siendo el límite cuando x se aproxima al infinito de 5x sobre x, que vendría siendo 5, más 3 sobre x, dividido entre x, más 2, menos 8 sobre x. Esto se aproxima al 0, esto se aproxima al 0, y esto va siendo infinito. Entonces esto sería 0, 1 sobre infinito es 0. Entonces sabemos que nuestra asíntota horizontal vendría siendo y es igual a 0. ¿Sí? Entonces esto aquí es nuestra asíntota horizontal. O sea que esto podemos decir, ok, esto vendría siendo algo así, la primera parte de la gráfica. Y cuando va a negativo infinito, sigue siendo 0, ¿cierto? Entonces, pero en este caso no sabemos si vendría siendo por el lado positivo o por el lado negativo. Entonces tenemos que evaluar algunos puntos en la gráfica, por la función, ¿cierto? Para saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces, dijimos que esto eran menos 3 quintos, ¿cierto? Y esto es menos 3 octavos. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es una línea, ¿ok? Una recta lineal para poder testear algunos valores. Nosotros sabemos que aquí va a ser positivo, ¿cierto? Pero nosotros necesitamos saber cómo va a ser por aquí y por aquí. Ahora, nosotros sabemos que la multiplicidad de cada una de estas intercepciones es 1. Lo que quiere decir que no va a rebotar, ¿sí? No va a rebotar, simplemente va a cruzar y va a juntarse con este otro punto, ¿sí? Entonces, pues claramente tendría que ser algo así, ¿cierto? Tendría que cruzarse así, de esta manera, y no podría volver para atrás. Usando esa inferencia podemos decir que esto vendría siendo algo así, y esta curva, algo así, vendría siendo algo parecido así. Y aquí pues veamos qué pasa cuando x es menor que negativo 4. ¿Sí? Entonces, menos 4
supongamos menos 5. ¿Sí? Si sustituimos la función de x por x es igual a menos 5, pues 5 por menos 5 más 3 sobre menos 5 más 4 y después por menos 5 menos 2. Vendría siendo menos 25 más 3 es un valor negativo sobre un valor negativo, menos 5 más 4 y después por un valor negativo. Menos por menos da más y menos dividido entre más da menos. O sea que el valor es negativo. Entonces podemos completar la gráfica y esto vendría siendo algo así. Ok, entonces vamos a hacer el siguiente problema, el problema número 6, el último problema. Okay, que pues es bastante inusual también, no es algo que yo haya visto antes. Bueno, entonces para el problema número 6 tenemos que evaluar la integral indefinida de diferencial de x dividido entre la raíz cuadrada de menos x al cuadrado, ¿cierto? Menos 4x menos 25. Y pues, como pueden ver, si factorizamos un negativo de esta función, nos va a dar raíz cuadrada de menos 1, lo que vendría siendo, ¿cierto? La raíz cuadrada de menos 1 es simplemente el valor imaginario y. Entonces esta integral la podemos reescribir de esta manera. Esta es la integral de 1 sobre i, porque estamos sacando la raíz cuadrada de negativo 1. Multiplicado por la diferencial de x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4x más 25. Y ahora sí, pues podemos usar pues, un método que se llama completando el cuadrado del polinomio, ¿cierto? De la función cuadrática. Porque esto no es una función cuadrática perfecta. Para que sea una función cuadrática perfecta tendría que ser, si es x al cuadrado más 4x, pues tendríamos que sumar 4, ¿cierto? Para que sea igual a x más 2 al cuadrado. Recuerden que el valor sería el valor de b, ¿cierto? El coeficiente de x, 4 dividido entre 2 y después al cuadrado, ¿cierto? Entonces 4 sobre 2 es 2 y 2 al cuadrado es 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí para poder llegar a esto? Para poder llegar a este cuadrado perfecto. Pues tenemos 25 unidades. ¿Quién dijo que no podíamos separar las 25 unidades entre dos unidades que sean convenientes para poder llegar a esto? Entonces, esto puede ser reescrito como la integral, ¿ok? Vámonos acá. Esto puede ser 1 sobre i de la integral de la diferencial de x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4x y después nosotros queremos 4, ¿cierto? Más 4, pero después nos restan 21 unidades. Y aquí tenemos nuestro cuadrado perfecto, ¿cierto? Entonces esto es 1 sobre i y después la integral de la diferencial de x dividido entre la raíz cuadrada de x más 2 al cuadrado más 21. Para poder resolver este problema podemos usar sustitución trigonométrica. Entonces, vamos a decir que la raíz cuadrada de 21 multiplicada por la tangente de θ, ¿ok? Es igual a x más 2. ¿Y por qué digo esto? Porque simplemente si elevamos esto al cuadrado, vamos a llegar a lo siguiente. 21 por la tangente al cuadrado de θ es igual a x más 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces podemos sustituir esto aquí, en esta expresión, y pues también necesitamos encontrar cuál es el valor de la diferencial de x, lo que viene siendo x es igual a la raíz cuadrada de 21 por la tangente de θ menos 2. Entonces la diferencial de x viene siendo la diferencial de una constante de 0, y la derivada de esto vendría siendo la raíz cuadrada de 21 por la secante al cuadrado de θ. ¿Sí? Entonces, esta integral se puede escribir como 1 sobre i por la integral
de la diferencial de x, que viene siendo raíz cuadrada de 21 por la secante al cuadrado de θ, diferencial de θ. ¿Ok? No olviden la diferencial de θ. Dividido entre la raíz cuadrada de 21 tangente de θ al cuadrado más 21. ¿Sí? Nosotros sabemos que una constante a multiplicada por la tangente de θ al cuadrado más 1 es igual a la constante a por la secante al cuadrado, ¿sí?, de θ. ¿Ok? Entonces, pues digamos que la constante es al cuadrado, ¿cierto? Si tomamos la raíz cuadrada, pues los cuadrados, ¿ok?, se van a eliminar y entonces vamos a tener una integral resultante como esta. 1 sobre i, la integral de raíz cuadrada de 21 secante al cuadrado de θ, diferencial de θ, y después dividido entre 21, ¿cierto? Porque vamos a factorizar un 21, o la raíz cuadrada de 21, ¿cierto?, por la raíz cuadrada de secante al cuadrado de θ. Esto se convierte en secante de θ, y secante al cuadrado de θ sobre secante de θ es secante de θ. Y raíz cuadrada de 21 sobre raíz cuadrada de 21 es simplemente 1. Entonces tenemos 1 sobre i integral de secante de θ, diferencial de θ. La integral de la secante de θ es una integral especial, porque lo que tenemos que hacer es una sustitución muy particular, muy peculiar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar esto aquí. Y para poder sustituir, ok, tenemos que hacer lo siguiente. Para poder encontrar el valor de 1 sobre i integral de secante θ de θ, lo que tenemos que hacer es que vamos a multiplicar el numerador y el denominador por secante de θ más tangente de θ y dividir entre sí. Secante de θ más tangente de θ. Ahora, esto nos va a dar 1 sobre i integral de secante al cuadrado de θ más secante θ por tangente θ multiplicado por diferencial de θ dividido entre secante θ más tangente θ. Y vamos a hacer la sustitución. Ok, vamos a hacer la sustitución. U es igual a secante θ más tangente θ. Lo que quiere decir que la diferencial de u es igual a la derivada de secante y la derivada de tangente, que vendría siendo secante al cuadrado de θ más secante θ multiplicado por tangente θ, por la diferencial de θ. Y como pueden ver, tenemos la diferencial de u en la parte de arriba y u es simplemente lo que está en el denominador. Entonces es simplemente 1 sobre i, la integral de 1 sobre u de u, lo que es es 1 sobre i, logaritmo natural en valor absoluto de u, más c, ¿cierto? Sustituimos u y encontramos que es simplemente 1 sobre i multiplicado por el logaritmo natural de secante θ más tangente θ más la constante arbitraria de integración c. ¿Ok? Ahora, nosotros inicialmente habíamos dicho que la raíz cuadrada de 21 por la tangente de θ va a ser igual, ¿ok?, a x más 2, ¿cierto? Lo que quiere decir que la tangente de θ es igual a x más 2 sobre raíz cuadrada de 21. Y podemos usar esta expresión trigonométrica para, ¿ok?, encontrar estas otras expresiones trigonométricas con un triángulo rectángulo. Sabemos la tangente de θ, pero no sabemos la secante. Entonces, tenemos un rectángulo, un triángulo, aquí rectángulo, y el ángulo es θ, ¿sí? Entonces, la tangente de θ es opuesto cateto opuesto sobre adyacente. Vendría siendo x más 2 sobre la raíz cuadrada de 21, ¿sí? Y la hipotenusa vendría siendo la raíz cuadrada, ¿cierto?, usando el teorema de Pitágoras, de esto al cuadrado más esto al cuadrado.
lo que vendría siendo x al cuadrado más 4x más 25. Y pues es la expresión original, de la integral original, que viene del denominador. Entonces, el valor de la integral final vendría siendo 1 sobre i, ¿sí? Por el logaritmo natural. Secante de θ es simplemente 1 sobre el coseno de θ, la inversa del coseno. Y el coseno es adyacente, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces vendría siendo raíz cuadrada de 21, ¿cierto? Que es el adyacente. Pero este vendría siendo el coseno, o sea que tenemos que hacer la inversa del coseno. O sea que en este caso sería hipotenusa sobre adyacente. Raíz cuadrada de x al cuadrado más 4x más 25. Y después vamos a sumar la tangente. X más 2, y todo esto va a ser dividido entre la raíz cuadrada de 21. En valor absoluto, más la constante de integración c. Y este es el valor de la integral. ¿Ok? Una integral que no existe. Porque, pues simplemente, por el hecho de que tiene i, que es el valor imaginario en la expresión. Si ustedes tratan de graficar la expresión original, van a encontrar que no existe. ¿Ok? Entonces, por esa misma razón, no le han preguntado graficar esta función. Bueno, ha sido un placer. Espero que les haya gustado y les haya sido útil este video. Por favor, suscríbanse, denle like, compártanlo con sus compañeros de clase, ¿ok? Con sus amigos, su familia. Muchas gracias. Los veo pronto. Y, ¿ok? Que tengan una buena festividad. ¿Ok? Gracias.